Estamos de vuelta, seguimos nosotros aquí en la mañana de nuestro rotativo 5D, trayéndoles las primeras informaciones del día y como tenemos también como premisa ser su compañía informativa durante su jornada de trabajo. Es lo que tenemos como propósito también con todo el equipo para poder justamente estar en contacto con ustedes, con todos los servicios y con informaciones también importantes, aparte de eso también entrevistas con los protagonistas. Es por eso que también ahora saludamos a nuestro invitado, el primero de la mañana de hoy, al señor Gregorio López Moreira, investigador postdoctoral en modelación ecohidrológica, un talento paraguayo también en FEIRE, Universidad de Berlín. Así que, Gregorio, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Es un placer hablar con estos talentos, como es el caso tuyo, paraguayos, que están también encontrando espacios importantes y representándonos como país en estas casas de estudios tan importantes. Muchísimas gracias de vuelta. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Gregorio. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Juan Pablo, y buenos días también a la teleaudiencia del canal. Bueno, esto que mencionaba justamente como referencia inicial un poco en lo que te estás dedicando a estudiar, si lo traducimos un poco en un lenguaje un poco más coloquial, Gregorio, ¿cómo podemos explicar lo que estás haciendo? Bueno, en este momento, como bien ya mencionaste, me estoy desempeñando como investigador en el Instituto Leibniz de Ecología de Agua Dulce aquí en Berlín, Alemania. Soy parte de un proyecto que tiene como objetivo entender los flujos hidrológicos y ecológicos del agua en la ciudad de Berlín, como caso de estudio de ecodidrología urbana. En práctica estamos intentando entender los orígenes del agua que circula por la ciudad y las etapas, digamos, de la circulación del agua en la ciudad entre la fase subterránea, la fase superficial y también la fase en la vegetación de la ciudad, en los parques urbanos, hasta que se evapora y se transpira, digamos, de regreso a la atmósfera. Y esto lo hacemos a través de estudios laboratoriales en donde analizamos la composición isotópica del agua. Eh, Cada molécula de agua, digamos, tiene átomos de oxígeno y de hidrógeno que nos permiten a nosotros, según el isótopo estable, digamos, entender de dónde proviene esa agua y también la edad del agua, cuánto tiempo esa agua ha estado en estado líquido, digamos, y de dónde proviene. Una de las Ese es el cuestiones, objetivo actualmente que tenemos y en mi caso, mi rol dentro del proyecto es la modelación matemática, simular en computadoras, digamos, el transporte del agua en la ciudad. esto que me parece interesantísimo de lo que nos estás comentando y un poco más adelante me gustaría que también nos hagas un paralelismo y cómo definitivamente esto que estás teniendo experiencia ahí en Berlín lo podemos aplicar en nuestro país. Pero sos el primero de una seguidilla de entrevistas que vamos a tener también a través de 5 Días Televisión para conocer un poco la realidad de jóvenes talentos en el mundo de la academia que posteriormente ojalá tengan la chance de generar este impacto en políticas públicas en nuestro país, Gregorio. Pero hablar un poco de tu historia como joven para llegar a este nivel de estar como investigador en un espacio postdoctoral. Como joven, justamente, ¿cómo ha sido tu historia desde la academia? Sí, bueno, quizás te puedo contar desde mis estudios universitarios en Paraguay, que los realicé en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en la Facultad de Ciencias y Tecnología, de donde egresé como ingeniero ambiental e industrial y también programador de aplicaciones informáticas en el año 2014. A partir de ese momento yo inicié, digamos, una carrera en investigación, trabajando en proyectos de investigación del Centro de Tecnología Apropiada de la universidad y luego obtuve una beca
la Unión Europea para realizar un programa de doctorado denominado Erasmus Mundus, que tiene también una asociación, por cierto, en Paraguay, la Asociación de ex participantes del programa de Erasmus Mundus, que también damos soporte a gente interesada, digamos, en realizar programas de máster y de doctorado en Europa. Aprovecho para hacer esa invitación, digamos, a quien quiera seguir este camino de entrar en contacto, digamos, con la asociación. Eh, y bueno, realicé mis estudios de doctorado en ciencias fluviales en la Universidad de Trento, en Italia, y en la Universidad Libre de Berlín, que habías mencionado al principio, la Freie Universität Berlin. Egresé de estas dos universidades en un programa conjunto de doctorado en el año 2019. Y a partir de ese momento empecé a trabajar en el Instituto Leibniz, donde sigo hasta hoy día trabajando como investigador postdoctoral en diferentes proyectos. El proyecto anterior tenía como objetivo entender el impacto del cambio climático y de la contaminación por agroquímicos en cuencas rurales sobre la estabilidad ecológica de ecosistemas lacustres de baja profundidad, de poca profundidad, digamos, como es, por ejemplo, el caso del lago Pacaraí en nuestro país, que es un caso de estudio que vengo estudiando desde mi doctorado y a través del cual hemos hecho proyectos conjuntos de investigación a nivel de tesis de maestría, de grado y también a nivel de mis estudios de doctorado, con colaboraciones con la Universidad Católica y también con la Universidad Nacional, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Hemos tenido estudiantes italianos de la Universidad de Trento que han visitado y han pasado meses en Paraguay, digamos, realizando sus investigaciones con apoyo de ambas universidades que mencioné. Y de esa Gregorio, manera también hemos obtenido una financiación de parte del CONACYT para realizar un proyecto de investigación conjunto entre la Universidad de Trento y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, a través del cual desarrollamos un sistema integrado de monitoreo y modelación del lago Pacaraí. Este proyecto concluyó en diciembre, pero todavía sigue teniendo, digamos, ramificaciones hasta hoy día. Así que, bueno, es un poco lo que puedo contar de cómo intento también mantenerme vinculado con el país desde acá, estando en el exterior, estableciendo conexiones, redes de trabajo, digamos, con los colegas que voy conociendo aquí en Europa. puntualmente estás dónde ahora? Radicado en Berlín, en Vi- Alemania, desde el año 2019, pero anteriormente estuve en Italia por 3 años y medio, donde realicé el doctorado, con periodos de intercambio, digamos, en Berlín, en Alemania. Viviendo el verano europeo. Ya tenemos 38 grados aquí en Berlín, hay una ola de calor en este momento, que para mí son temperaturas normales de verano, pero acá en Europa son temperaturas extremas. No, y decía esto en realidad también haciendo un link con lo que estás estudiando, ¿no? Porque me imagino que todo este tema del impacto de lo que es la preocupación del cambio climático, lo que estás estudiando es un aporte significativo también para la materia, ¿no? Así es. Hay un concepto hoy día muy utilizado, digamos, en las ciencias naturales y sobre todo en las ciencias que hacen a la ecología, que es el de estrés múltiple, porque nuestros ecosistemas hoy día están sometidos a diversas fuentes de estrés, diversas presiones, entre ellas el cambio climático, pero no solamente, también el cambio de uso de suelo, que genera una serie de flujos adicionales, en el caso de cuencas urbanas, de flujos de contaminación a partir de nuestros asentamientos urbanos, sobre todo las grandes ciudades. Así que los ecosistemas reciben presiones de tipo químico, también físico. Por ejemplo, hay contaminación térmica de los cursos de agua cuando agua caliente de emprendimientos industriales, por ejemplo, llega al curso de agua. Y esto se suma a los cambios globales, digamos, que tenemos de temperatura y también de regímenes de precipitación que están afectados, digamos, por los cambios regionales y globales. Para un joven que esté mirando esta entrevista, posteriormente seguramente también en las redes sociales, porque tenemos todas las entrevistas colgadas en nuestro canal de YouTube, Gregorio, cómo es el día a día de un investigador? Bueno, quizás aquí puedo hacer un hincapié, digamos, en que la autodisciplina es fundamental en la investigación, porque en realidad no trabajamos con horarios fijos, digamos,
la jornada laboral, digamos, no tiene un horario de inicio, un horario de fin claramente definido, entonces hay mucha flexibilidad en ese sentido, pero eso implica también que uno tiene que ponerse objetivos diarios o semanales de cuánto producir o de qué temas abordar, digamos, qué proyectos atender primero, porque en realidad en la ciencia todos trabajamos con varios proyectos en simultáneo, varias preguntas de investigación, varios experimentos a la vez. Entonces, poder tener una filosofía de trabajo que mantenga, digamos, un cierto orden y una cierta claridad, digamos, en las ideas es importante. Y para eso la autodisciplina es fundamental. Ahora, ¿dónde te ¿Dónde te ves ves de aquí a 5 años, Gregorio? Bueno, en 5 años todavía me resulta difícil ubicarme, digamos, en un cierto lugar a nivel geográfico, pero sí sé que me gustaría continuar haciendo investigación. Eh, Hasta el momento, digamos, desde que salí de Paraguay, he siempre dicho, bueno, luego del doctorado vuelvo a Paraguay, luego del primer postdoctorado vuelvo a Paraguay, pero se me van presentando oportunidades para seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir enriqueciendo mi red de contactos, que ha sido muy difícil hasta hoy día rechazar, digamos, para volver a Paraguay. También porque de alguna manera sigo conectado con los colegas en Paraguay a través de los proyectos que ya mencioné. Entonces siento que estar acá en Europa también es un gran aporte, digamos, a nuestra ciencia a nivel país, porque de esta manera hemos establecido convenios de cooperación, como citaba, por ejemplo, entre la Universidad de Trento y la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción. También hoy día en el Instituto Leibniz estoy haciendo de representante prácticamente de Paraguay en el instituto. Soy el único paraguayo que trabaja en este instituto, que es, por cierto, el instituto de ecología de agua dulce más grande de Europa. Así que siento que mi presencia en este momento aquí en Europa es también clave para conectar a los científicos paraguayos con el mundo, de alguna forma. Eh, Así que, Así, Gregorio, realmente Gregorio? es un placer conversar con talentos paraguayos que están en estas grandes casas de estudios. Siempre yo miro cada uno de estos ejemplos con una posibilidad de que en algún momento vuelvan al Paraguay. Pero haciendo una mirada crítica en la distancia, ¿cómo ves el Paraguay? bueno, con dificultades que ya veía antes de salir del país, digamos, en ámbito científico, sobre todo las pocas oportunidades que tenemos para financiar estudios o proyectos de investigación. Si bien el CONACYT ha aportado bastante en ese sentido, si ponemos en comparación, digamos, países como Alemania u otros países en Europa, el apoyo que reciben los científicos en Paraguay es todavía muy limitado en cuanto también a infraestructura, inversión para la compra de equipos, para la construcción de laboratorios. Es todavía lastimosamente muy limitado lo que tenemos en Paraguay y es por eso que es justamente muy importante contar con redes de apoyo en el exterior, ¿verdad? Que nos permitan a nosotros estudiar nuestros casos de estudio, como por ejemplo el del lago Pacaraí, con apoyo de institutos o universidades en el exterior que permitan, digamos, analizar muestras en otros laboratorios que en Paraguay simplemente no tenemos la capacidad de analizar, o simplemente el expertise, ¿verdad? El know-how de cómo llevar adelante ciertos métodos, ciertos procedimientos, cómo utilizar ciertos instrumentos. Todas esas capacidades, digamos, que todavía nos faltan a nosotros a nivel país, las podemos ir adquiriendo a través de colaboraciones y contacto permanente, regular con investigadores que ya tienen esa experiencia en el exterior. ¿Volverías al ¿Volverías al Paraguay? Paraguay? Sí, definitivamente lo haría, pero necesitaría ciertas garantías, digamos, antes de poder volver, digamos, a Paraguay y sentirme a gusto con las oportunidades que tengo allí, ¿verdad? O sea, de alguna forma, como ya mencionaba, el CONACYT tiene herramientas, tiene programas de repatriación de científicos en el exterior que son una ayuda definitivamente, pero todavía no son del todo competitivas en relación a las oportunidades que uno tiene en el exterior si decide quedarse, ¿no?
Y por último, Entonces, y por último, Gregorio, realmente consultarte esto. ¿Cuál es tu mayor desafío en el corto, mediano y largo plazo? esa es una pregunta que no me esperaba y que es bastante compleja. Eh, el mayor desafío, bueno, diría, es manejar mis intereses múltiples. Yo siempre he sido una persona de mucha curiosidad, digamos, y tengo la tendencia de querer abarcar mucho. Entonces me involucro en muchos proyectos, en muchas colaboraciones y luego, digamos, administrar todos esos compromisos, esas responsabilidades resulta siempre un desafío a nivel personal, ¿verdad? Es lo que puedo decir acerca de mi día a día, digamos. Gregorio, Muy, gracias por tu tiempo y un saludo desde Asunción. muchas gracias por la invitación. Hablando A las justamente, órdenes. a partir de hoy, hablando justamente con talentos paraguayos en el mundo, este espacio que también vamos a habilitar desde 5 días para conocer experiencias y cómo también están estos paraguayos representándonos. Gregorio López Moreira, investigador postdoctoral justamente en modelación ecohidrológica, hablando con nosotros aquí en las pantallas de 5 días. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.